Para proceso de autocuidado consciente, estamos hoy con Marcela Gómez. Marcela se fue especializando en el área de biología, fue docente y fue mi docente hace muchos años en ese área. Y la amistad se fue entretejiendo por mucho tiempo con hondas raíces. Siendo parte del equipo del Centro Transpersonal de Buenos Aires, nos asesora, nos informa, nos convida una manera sana de alimentar al cuerpo y de desintoxicarlo. Algo importante para decir es que Marcela tuvo un diagnóstico en 2011 de carcinoma papilar de tiroides y eligió, en vez de los tratamientos convencionales, ayudar a su cuerpo a través de la desintoxicación y la alimentación. Hoy en día Marcela, que vive en Sierra de la Ventana, tiene una dietética. Se alejó de la docencia y hace docencia de algún modo en forma persona a persona cuando les invita a comer sano desde ese lugar que su vocación hoy elige y su historia de vida plantea como algo importante. Así que, y entre otras cosas, está participando de proyectos de permacultura local, la construcción de viviendas de adobe, que es un movimiento que abarca toda Argentina y distintos lugares de América, una vuelta a lo natural. Entonces, bueno, qué mejor que esta mirada para aprender a cuidarse en lo que uno ingiere, lo que uno le da de comer al cuerpo y lo que uno le podría dar al cuerpo para desintoxicarlo, limpiar los filtros internos. Así que, hola Marcela, querida. ¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo estás? Bueno, Muy bien, con la alegría de estar aquí por Skype contigo y poder convidarle a quienes están siguiendo este proceso una manera distinta de considerar la alimentación del cuerpo. Así que me gustaría que me cuentes, nos cuentes qué fue importante para vos al momento de decir, bueno, hago un cambio en mi manera de alimentarme y fuiste aprendiendo qué no había que comer. Eso es un punto muy importante porque hay veces en que lo planteamos como qué comer, pero si te parece partimos de ahí. Si uno quiere recuperar un equilibrio que fue roto por la alimentación insana que nos vende nuestra cultura, eh, ¿qué es lo que hay que empezar a sacar y qué es lo que hay que poner en esa alimentación? bueno, es bastante amplio, pero en pocas palabras y para empezar con algo un poco más sencillo, yo lo que aprendí es que había muchas cosas que no necesita el cuerpo y que simplemente la cultura del consumo, la vida moderna, la rapidez con que tenemos que resolver una comida por cuestiones laborales o de nuestras actividades, hacen que recurramos a lo que tenemos más a mano. Y muchas veces lo que tenemos más a mano es algo que sufrió un proceso de transformación, que fue Sí, industrializado. Y durante ese proceso de transformación se le quitaron nutrientes esenciales a lo que comemos. Entonces, lo que yo aprendí en todo este proceso de tratar de recuperar mi salud fue que lo mejor es incorporar alimentos lo menos transformados posible. Es decir, alimentos no refinados, alimentos que no contengan aditivos. Aprendí que, si bien era algo que yo ya sabía, por esto que vos comentabas, por mi formación como docente de biología y demás, hubo muchas cosas que yo había aprendido durante mi carrera docente que tuve que modificar. La pirámide nutricional se vino abajo, sí, o sea, hubo muchas cosas que fui modificando y fundamentalmente se abrió un camino de tomar conciencia, de elegir los alimentos de manera más consciente. Y un poco es eso lo que me parece que es un mensaje bueno para dar, porque yo puedo decirte que hay que sacar las carnes rojas o las carnes en general, todo lo que sea refinado, todo lo que tenga un proceso de industrialización detrás, los lácteos, las harinas blancas, pero cada persona tiene que buscar cuál es
su camino individual. Para llegar a eso, esto que es general para todos es válido. Pero después hay un trabajo personal, hay un trabajo de prestar atención a las señales que da el cuerpo. Sí. Y eso nos va a personalizar nuestra dieta, sin estar contando calorías, porque muchas veces cuando una persona quiere hacer un cambio en la dieta, por lo general lo que se le indica es un control de calorías o se le da una lista de lo que puede comer y lo que no puede comer, y generalmente eso genera un poco de ansiedad porque la persona piensa que no se va a sentir satisfecha. Sí. Entonces, al encarar el cambio está bueno no solamente pensar en lo que hay que sacar de la dieta, sino en todo lo nuevo que se puede incorporar y que no lo habíamos tenido en cuenta y que es un aporte a una nutrición más viva y más vitalizante. O sea que cuando ingerimos un paquete de galletitas, snacks y casi todo lo que se vende en el supermercado, donde yo hace bastante que no entro, mi impresión es que entre un chisito, una galletita industrializada y el cuerpo hay una distancia muy larga que el pobre cuerpo tiene que sortear, en tanto que cuando uno come una fruta o algo natural, pareciera ser que el cuerpo la recibe como es, ¿no? Como parte de la naturaleza que el cuerpo lo es. Claro, por ejemplo, hay varios factores que modifican lo que diseñó la naturaleza. Sí. Por ejemplo, en el caso del trigo, no es lo mismo el trigo que se consumía hace, no sé, 100 años que el trigo que estamos consumiendo ahora. Ese trigo fue manipulado genéticamente y hoy en día, por esa manipulación genética, contiene mucho más gluten que lo que contenía antes. Por eso hay tantas personas enfermas de celiaquía que antes no se veían. Claro. Entonces todas estas, la cantidad de personas celíacas que ha aumentado tanto en este último tiempo, tiene que ver con que el trigo está en la base de muchos de los alimentos que se consumen habitualmente. Y no solo de estas galletitas que vos mencionás, sino también aunque compremos harina integral, orgánica y demás, pero está hecha con ese trigo modificado. Entonces, si vos haces un pan, si haces una tarta, si haces empanadas, si haces fideos, todo tiene esa harina y entonces estás incorporando. Por eso a veces pensamos que nos estamos alimentando de una manera sana, porque comemos un pan hecho con harina integral orgánica, y sin embargo también estamos incorporando por allí esa cantidad de gluten que afecta el funcionamiento del intestino. Si tuvieras que hacer así una lista para quien está escuchando, ¿qué alimento sería importante ir retirando para cuidar al cuerpo y su equilibrio? Que entiendo también hay una importancia en la relación ácido-alcalino, ¿no? De tener un cuerpo demasiado acidificado. ¿Podrías explicar un poquito eso, Marcela? Sí, cuando nosotros pensamos en este equilibrio ácido-alcalino, si nosotros miramos la dieta moderna, la mayoría de las cosas que están comprendidas en la forma en que nos alimentamos, los alimentos que ingerimos actualmente, la mayoría son acidificantes, por distintos motivos, pero la mayoría son acidificantes. Las azúcares, las harinas. Exactamente, las harinas, las carnes, los lácteos. Las carnes, los lácteos. Sí, los lácteos somos la única especie de mamífero que después de destetado seguimos consumiendo leche y aún de otra especie, ¿no es cierto? Que claro. El cuerpo no tiene elementos enzimáticos como para un buen procesamiento químico de esos componentes, ¿no es cierto? Entonces se genera toda una reacción en el organismo que afecta el funcionamiento de los intestinos y, por supuesto, la absorción de los otros nutrientes. ¿Y qué significa para la salud tener el cuerpo demasiado ácido? Tener el cuerpo demasiado ácido significa crear un entorno desfavorable para que ese cuerpo funcione bien. Hay un ejemplo muy importante que por ahí sería un dato interesante para que pensaran los que están escuchando. Cuando Pasteur recibe
premio Nobel, Sí, es por su teoría del germen. Y hubo un gran debate entre Pasteur y otros investigadores de su época, porque otros decían que lo importante no era el patógeno, sino el ambiente en que se desarrollaba. sí, Y, y Pasteur, en sus últimos momentos de vida, reconoció que sus colegas tenían razón y que el germen no es todo, que lo que vale es el ambiente, el entorno. sí, Estas un poco fueron sus últimas palabras, ¿no? sí, Reconocer que estoy equivocado y que era importante tener en cuenta cómo es el ambiente en que se encuentra el patógeno cuando ingresa en el cuerpo. Eh, Hoy en día estamos escuchando hablar de la epidemia de dengue, por ejemplo. sí, Y hay personas que en una situación en donde hay muchas que se enferman, hay personas que están en la misma, están expuestas al mismo patógeno y sin embargo no se enferman. sí. ¿Qué diferencia esas personas? Tienen un entorno desfavorable para el patógeno, un entorno interno Un entorno desfavorable para el interno. patógeno. O sea, el entorno es la disposición en la que está el organismo. Exacto, el medio interno. O Si sea ese medio que, sí, interno perdón. es muy ácido, sí, si ese medio interno es muy ácido, el organismo se desarrolla con más facilidad. Y hablamos de patógenos no solamente de un virus, de una bacteria, también que se desarrollen células cancerosas, está indicando que el organismo está colapsado, tóxico, está lleno de tóxicos. Sí, ¿Y de dónde vienen estos tóxicos? Muchas veces cuando nosotros consumimos demasiado azúcar con lo que comemos, consumimos alimentos que han perdido su fuerza vital a través de procesos de industrialización, el medio se vuelve muy ácido y esos organismos que ingresan van a ir colonizando el interior de nuestro cuerpo, pero también ciertas proteínas que tenemos adentro del cuerpo, ciertas partecitas que hay adentro de la célula, para no complicarlo mucho, empiezan a modificarse, empiezan a cambiar y empiezan a convertirse en otra cosa. sí, Y esa otra cosa libera toxinas, libera cosas que acidifican más el medio interno. Entonces, no solo lo que viene de afuera acidifica, sino también el cambio que se produce dentro de nuestro cuerpo en algo que ya teníamos, pero que empieza a cambiar, vuelve más ácido el medio interno. Y bueno, la clave está en alcalinizar, en recuperar ese equilibrio ácido-alcalino de manera que no predomine lo ácido. claro. Y ¿cómo se alcaliniza el cuerpo? ¿Cómo se alcaliniza? ¿Cómo se alcaliniza? Alimentándonos con alimentos vivos, crudos, Sí, fundamentalmente. Lo crudo aporta enzimas que ayudan a metabolizar todos esos residuos, purifican el cuerpo, ayudan a eliminar toxinas y ayudan a que la célula tenga una mayor fuerza vital para poder realizar sus procesos metabólicos. Y cuando nosotros decimos alimentos vivos, bueno, alimentos recién cosechados. La práctica de tener la huerta en la casa es una práctica saludable. Muchas veces cuando le decís a una persona que tiene que consumir frutas y verduras, te dice, pero con los agroquímicos, con todo lo que le echa a la fruta y a la verdura, también ahí tenés un problema. Por supuesto que al consumir frutas y verduras que compramos en la verdulería, lo fundamental es lavarlos bien, para poder eliminar los residuos que puedan tener. Si no tenemos seguridad de la procedencia, o si tenemos dudas sobre la procedencia, en algunos casos es conveniente quitarles la cáscara, pero sí, o los pellejos. Pero Dentro sí, de la alimentación viva estarían también las semillas, las almendras, las nueces y demás, y las semillas de totalmente. quinoa. Claro, las semillas también hay que tener en cuenta algunas cuestiones para consumirlas. Mucha gente sabe, hoy en día, como hay tanta información, la gente sabe, por ejemplo, que la chía Sí, ayuda a reducir el colesterol. Eso está muy difundido y la gente lo conoce.
Ahora, ¿cómo se consume la chía por allí? No toda la gente lo conoce o no toda la gente la consume de una manera que pueda tener el efecto que está buscando. Sí, En general lo que conviene, no solo para la chía, sino para todas las semillas, es consumirlas activadas. ¿Qué significa esto? Colocarlas en agua para que se ablanden y en algunos casos liberen algunas sustancias en ese medio acuoso que, como en el caso de la chía o el lino, son mucílagos, que es como una baba, como una sí, gelatina. Eso es fibra soluble que se absorbe y que también ayuda a que podamos asimilar los claro, nutrientes que contiene la semilla. claro, Nosotros la consumimos así tal como está, pasa de largo y no la podemos aprovechar. La claro, eliminamos como la comimos. clarísimo. Y dentro Entonces, de lo que es ese equilibrio, sobre todo en el largo principio de ir cambiando la alimentación, ¿cuáles son los procedimientos, los alimentos y demás para poder ir desintoxicando al cuerpo? ¿Y por qué hay que desintoxicarlo? Aunque, aunque parezca que es obvia la respuesta, el hablar de los filtros y el hígado y los riñones y todo eso me parece que ha sido sorprendente para mí cuando me encontré con esta manera de cuidar al cuerpo. nosotros cuando comemos aprovechamos gran parte de lo que viene con el alimento, lo asimilamos, llega a nuestras células y nuestras células pueden funcionar, reproducirse, reparar tejidos, hacer un montón de cosas. Pero además queda una parte de eso que comemos que tiene que ser eliminada porque el cuerpo no la puede aprovechar para... a medida que la célula va funcionando, también va generando sustancias de desecho que tienen que ser eliminadas. Todos los órganos que tenemos, los sistemas que tenemos para sacar del cuerpo todo lo tóxico, con esta comida que estábamos mencionando, toda la comida chatarra, la comida industrializada, todo lo que no hay que comer, digamos, esos órganos, sistemas que tenemos para eliminar lo tóxico colapsan, no llegan, no hacen nada, Claro, no tan eficientes, empiezan a perder eficacia en ese trabajo de eliminar todo lo que se acumula que es tóxico para el cuerpo. Entonces, lo primero que hay que hacer es, o paralelamente al cambio de alimentación, es limpiar todos los sistemas que nos ayudan a eliminar los desechos metabólicos. Limpiar los riñones, limpiar la piel, limpiar los pulmones, limpiar los intestinos, limpiar el hígado. Entonces, por ejemplo, Néstor Palmetti, que es un referente, él no es médico, es técnico nutricionista, pero ha desarrollado todo un proyecto depurativo en Villa Las Rosas, en Córdoba. Él, desde el año 2008, él menciona que no estamos enfermos sino ensuciados. sí, Y que bueno, que en realidad una de las tareas que tenemos que encarar cuando nos hacemos más conscientes de nuestro estado de salud y decidimos tomar las riendas de recuperar la salud, es limpiar el cuerpo y alimentarnos con alimentos fisiológicos que no vuelvan a ensuciar al cuerpo. Y limpiar el cuerpo implica, por ejemplo, a veces necesitamos ayuda. Por ejemplo, si hacemos una terapia colónica que consiste en una limpieza del intestino que ayuda a eliminar todo lo que está como pegadito a la pared interna del intestino, que con una evacuación regular no se elimina, bueno, ahí necesitamos la ayuda de un terapeuta colónico. claro, un terapeuta colónico. Una limpieza hepática la podemos hacer nosotros solos, en casa, hay distintas técnicas, y hay información al respecto en la bibliografía, que se puede consultar. Bueno, Néstor Palmetti tiene publicaciones, Cousens también, hay mucho buscando en internet, se encuentra. Cousens se escribe Cousins, ¿verdad? Cousens, Cousens. S-E-N-S, Cousens, Ok, Gabriel Cousens. Los libros de Gabriel Cousens los edita Editorial Antroposófica y se consiguen en Capital, no sé si se pueden dar nombres. Lo que pasa es que nos van a estar escuchando desde todos los lugares de habla hispana, pero ya pasar los títulos está perfecto. Sí, bueno,
Es interesante consultar. Yo siempre aconsejo eso, ¿no? Tener como referentes algunos autores, porque muchas veces en Internet encontramos todo tipo de información. Claro. Y la información que encontramos en Internet a veces es muy valiosa, pero a veces hay cosas que hay que tomarlas con pinzas. Entonces es importante tener como referentes, ¿no es cierto?, como compañeros de viaje en este Sí. camino a mejorar nuestra salud, a personas que son Serias. investigadoras de todo este tema desde hace mucho tiempo. Gabriel Sí. Cousens es un médico de Estados Unidos que ha iniciado todo un camino de búsqueda a partir de en la década de los 90 sobre un cambio en la alimentación, pero que ha hecho un trabajo muy sistematizado de casos. Sí. Y entonces es un referente importante en el tema. Si tuviéramos que darle ahora una posibilidad de orientación, de decir, como cuando vos volviste quizá de tus primeros aprendizajes hacia tu casa, tratando de superar una enfermedad tan difícil, y dijiste, bueno, esto lo saco de la alacena y esto lo tengo que poner. Y viniste con tus primeras bolsas. ¿Qué traían las bolsas nuevas a tu alacena y qué sacaste de tu heladera, de tu alacena? ¿Qué no volvió a entrar? Así como tips para ir redondeando esto tan precioso que nos estás compartiendo de tu aprendizaje de vida y desde tus conocimientos. Lo que me pasó es que prácticamente dejé de ir al supermercado, es decir, dejé de ir al supermercado Sí. y empecé a ir a la verdulería. O sea, en realidad el único comercio al que voy es a la verdulería. Y como puse una dietética, bueno, consumo los productos de la dietética. La dietética no es una dietética común. Me llamó la atención en relación a esto, haciendo un paréntesis, que fui hace poco a un congreso de dietética y la cantidad de oferta de alimentos sanos, entre comillas, que Sí. son industrializados es impresionante. Claro, o sea que una dietética requiere de que también sepamos elegir porque ahí también hay un montón de basura. Exactamente. Yo creo que la propuesta desde la dietética que yo pensé tiene que ver con el proceso por el que yo pasé, con eso que traían las bolsas cuando vine de ese primer proceso depurativo que encaré para curarme. Sí. Lo que yo estoy tratando de ofrecer acá es un poco eso, es un poco compartir lo que me ayudó a recuperar mi salud. Invitar a que se explore eso, porque cada persona toma sus propias decisiones en salud, ¿no? La experiencia personal es intransferible, pero sí se pueden brindar algunas herramientas. Saqué lo industrializado, recurrí a lo más natural y empecé a incorporar algunas técnicas nuevas, por ejemplo, la preparación de brotes determinados. Sí. La palabra activado de semillas no estaba en mi vocabulario. Claro. Y era algo muy simple. Y sin embargo, nunca se me hubiera ocurrido hacerlo. Y entonces empecé a activar las semillas, empecé a hacer brotes. Aprendí que había una plantita que se llama fenogreco, que yo no la conocía, y que da unos brotes que se consiguen en unos pocos días. Y es muy práctico y es muy bueno para las vías urinarias. Y bueno, tiene un montón de propiedades interesantes. Hay personas que, por ejemplo, tienen problemas con el ácido úrico y bueno, esto ayuda muchísimo. Descubrí que la alfalfa no es solo una comida para los caballos, sino que también puede dar unos brotes muy, muy fáciles de hacer y muy nutritivos. Descubrí que hay una bebida que se llama kefir que ayuda a regular la flora intestinal. Kefir, sí. Sí, que es alcalinizante también, que bueno, Palmetti lo presenta como elixir de salud y larga vida, eso dice algo. Sí, seguro. Entonces, bueno, empecé a incorporar estas cosas nuevas. También empecé a incorporar en mi alimentación semanal, no digo diaria porque no es que lo consumo todos los días,
pero sí se pueden incorporar las leches de semillas, dado que se sacan los lácteos de la dieta, Claro, pareciera como que falta algo. claro, Entonces, reemplazar la leche de vaca por las leches de semillas es una forma práctica de como compensar eso, cambiarlo seguro, por otra cosa que es mucho más equilibrante para nuestro claro, organismo. claro Por que sí, ejemplo, la leche de alpiste sí. nos brinda una cantidad de enzimas, un paquete enzimático muy rico que beneficia mucho a las personas que son diabéticas. Qué interesante y me gustaría así cuando te escucho, trato de escucharte como la primera vez y me gustaría como persona que también se vio forzada por la salud a hacer cambios en la alimentación, que es un proceso que por supuesto no terminé ni mucho menos, eh, sacar dos mitos de la cabeza, o tres, en relación al calcio y los lácteos y demás. Quienes hablan de esta manera de alimentarse y de obtener calcio del sésamo, de las leches vegetales, que se encuentran la manera de prepararlas en internet fácilmente. Estamos en un tiempo en donde se venden todo tipo de variedad de lácteos y es cuanto más reemplazos de cadera hay, sobre todo en las mujeres a las que se les vende todo tipo de lácteos, y más osteoporosis. Y pensaba esto, que hay dos mitos, es ese de que los lácteos te previenen de la osteoporosis y de todo lo demás, siendo que sucede al revés. Pero además la idea de que quizás el que escucha y no ha incursionado todavía piensa que esto toma mucho tiempo, o sea, yo no puedo hacer esto porque esto toma mucho tiempo, tenés que licuar las cosas. Y lo otro es aburrido, o sea, es una comida que vas a comer pasto como las vacas, pero ¿y qué comes? Cuando yo digo que soy vegana es ¿y qué comes? Y la verdad es que me es imposible responder eso, es nada más que no como, pero es tan rico y tan variado. Entonces, esos dos mitos me parece que requieren de algo que no nos han enseñado, que es a estudiar lo que comemos. Vos lo que has dedicado es tiempo en base a un tema de salud y yo también en mucho menor grado, yo aprendo de vos, esto es claro y lo quiero decir, pero básicamente para poder que nos quede tiempo de vida, necesitamos dedicar tiempo a cuidar esa vida que tiene un único portador, si se quiere, en este mundo, que es este cuerpo, el único que vamos a tener. Así que dedicarle tiempo al cuidado de lo que, con que alimentamos ese cuerpo requiere que nos pongamos a veces a estudiar, a leer, a investigar, a experimentar. Y una vez que se sistematiza, es muy simple, ¿verdad, Marcel? Sí, con respecto a lo primero que decías, al primer punto que decías de estos mitos de que Sí, vamos a tener una deficiencia en ciertos minerales si sí, hacemos una alimentación vegana y vitalizante, y si sacamos los lácteos o la carne de la dieta, nos va a faltar calcio, nos va a faltar hierro. Es fundamental entender que el reino vegetal, si nosotros sabemos combinar los alimentos, nos aporta todos los nutrientes que necesitamos para que el organismo funcione bien. El tema es que por allí, por ejemplo, las algas también son una fuente de minerales muy importante. que se compran Eh, en dietéticas también. claro, la espirulina, por ejemplo, aporta mucho hierro, aporta vitamina B12, que también en los vegetarianos muchas veces se marca como un problema Sí, la obtención de vitamina B12. Pero además, esto que vos decías de que es aburrido o que socialmente afecta los encuentros, sí, porque uno se va con el tapercito con la comida o pide que en sí, el asado pongan un choclo o una batata o una, no sé, algo en la parrilla para no quedarse mirando. En realidad se aprende, es un juego también, ¿no? Y lo que pasa es que cuando uno se entusiasma y prepara comidas ricas, aprende a preparar comidas, preparaciones muy ricas, muy sabrosas y muy atractivas visualmente, y va a un encuentro, a una reunión, lo que primero se termina es lo que uno llevó, porque descubren que la alimentación es variada, es rica, es es atractiva, es cierto. sabrosa. Entonces, bueno, esto requiere informarse, como vos decís, por eso yo creo que
en esta dietética que te decía que yo la pensé como algo distinto a lo que es una dietética común, yo le doy mucha importancia a los libros, que es parte, no solamente vendo los productos para que la gente compre para preparar su alimento, su comida diaria, sino que también los libros ayudan a que la persona sepa por qué, el fundamento de por qué tiene que recurrir a esos alimentos. Claro. Para el que no se quiere comprar el libro, bueno, la forma de difundirlo es recurriendo a un viejo recurso docente, que son las fotocopias. Sí. Entonces, por ahí preparo algunos apuntes, ¿no es cierto? Y reparto, y bueno, la gente tiene como un acercamiento previo. Claro. Después se copan y bueno, compran el libro, pero el asunto es saber conscientemente qué es lo que por qué se está tomando esa decisión. Qué importante. Lleva tiempo, sí, lleva tiempo, pero no necesariamente. El tiempo es el que cada uno, todos tenemos nuestros ritmos. Yo la primera vez que vine de Palmetti, bueno, de todo lo que me había comprado usé la mitad. La palabra es organización. Claro. La clave. Claro, la palabra aprender clave. a organizarse, aprender a organizarse. Y en ese aprender a organizarse es increíble cómo se extiende después a toda nuestra vida. Seguro. Cuando empezamos a poner un poco de orden en lo que comemos, cuando nos liberamos un poco de la cocina, hornalla, fuego, y empezamos a comer más crudo, no nos lleva tanto tiempo preparar la comida. Todo lo contrario, claro. Es mucho sencillo. Pero es cuestión de empezar a cambiar ese chip que tenemos en la cabeza, organizar nuestros tiempos y encontrarle el placer a hacer esas cosas diferentes en la comida. Clarísimo, clarísimo. Amigos, ver cómo les gusta lo que preparamos, Seguro. Aprender a reemplazar la mayonesa de frasco por una mayonesa de semillas, de girasol o de sésamo, y que cuando los amigos la comen digan, qué rico, ¿qué es esto? ¿Con qué lo hiciste? Bueno, un placer. Es muy grato, claro que sí. Marcela, valga la aclaración, Marcela tiene su dietética en un lugar muy pequeñito, en Villa Arcadia se llama, ¿no? No, está en el centro de Sierra de la Venta. En el centro, claro, Villa Arcadia es donde vos vivís. Vivo en Villa. Claro, es un lugar pequeñito, o sea, no estamos haciendo difusión de la dietética, ni de los libros, ni de Néstor Palmetti, que en buena hora que hizo toda esta movida, sino que son los elementos que podemos tener hoy con mucha gratitud, los libros, la información valiosa por internet, para poder empezar a mirar por lo menos qué ponemos en el plato. Lo que ponemos en el plato, ayer comía higos de higuera, la planté yo con mis pies, diría, y decía, esta planta ingresa a mí, ¿no? Algunas células de Virginia van a estar hechas por esta planta, y las comía al pie de la planta, y ahí de inmediato sentía que eso, de inmediato ese día se iba a convertir en cuerpo. Entonces esa pregunta, ¿esto se va a convertir en cuerpo? ¿Lo dejo ingresar o no? Para mí ha sido una gran pregunta. Quizás hoy, para quienes escuchen, los pesca este audio, ya con mucha buena parte de este proceso hecho. A otros les sorprende y hasta puede que les produzca rechazo, porque son ideas nuevas que no son fáciles de incorporar para algunas personas. Es una semilla, va a caer en tierra carpida o no, algunos la van a tirar, algunos le van a prestar atención a este audio mucho más adelante, pero creo que es muy importante mirar con mucha atención lo que ponemos en el plato y comprender que eso va a ser nuestro cuerpo. En cada acto en lo que decidimos ingerir algo, somos responsables del cuerpo, de nuestro futuro. Entonces, hay dos maneras. Una es la enfermedad, como fuimos a parar vos y como fui a parar yo, a cambios de alimentación. Y otra es, al contrario, decir, quiero conservar la salud y quiero cuidarme porque soy la única Virginia que tengo, la única Marcela que tengo, el único cuerpo que tengo. Así que gracias, Marcela querida, te doy un abrazo inmenso y gracias a los que llegaron hasta este momento del audio y que puedan ir compartiendo sus hallazgos, ¿sí? Bueno, y una cosita antes de despedirnos. Por favor. Te quería comentar que vos dijiste que aprendías de mí, pero en realidad yo creo que aprendemos todos de todos, mutuamente.
el Seguro. proceso de cada uno enriquece al otro, que empieza el cambio y es como que se van tejiendo redes en las Seguro. que creo que todos vamos aprendiendo un poco más y la conciencia se va desarrollando un poquitito más. Perfectamente, Bueno, y vamos a escucharnos, entre comillas, en el grupo de Facebook para ver qué les producen estas ideas y qué cambios saludables fueron haciendo cada uno de ustedes en sus propias dietas, por dónde andan, qué podrían convidar de eso. Marcela, te doy un abrazo inmenso. bueno, gracias a vos, Virginia, un Hasta abrazo grande. pronto, muchos Hasta pronto. cariños.